Márquez. Muy buenos días, los saluda su amigo Jesús Márquez. Son las 9 de la mañana con 1 minuto. Y bueno, el día de hoy tenemos varias cosas, varias noticias. Vamos a estar platicando acerca de lo que ocurre el día de hoy en la elección, en la primaria. Hoy se celebran elecciones en un estado muy importante. Vamos a ver qué es lo que sucede por allá. Vamos a estar reportando. Obviamente todavía no se conocen los números, pero vamos a reportar y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. También vamos a platicar acerca de lo que se denomina safe zones o safe spaces en los colegios, en las universidades. Es un tema muy controversial que se está suscitando en estos momentos. Vamos a explicar de qué se trata y cuál es la importancia de esto dentro de la política y dentro de lo que ocurre en la comunidad. Pero antes de eso, pues vamos a platicar acerca de las elecciones locales. Y para eso, pues aquí tenemos, en un momento vamos a presentar a una de nuestras amigas que tienen una larga trayectoria aquí dentro del estado de Nevada. Y bueno, pues podríamos ver para qué va a correr y toda su información acerca de ella, ¿no? Vamos a hablar en un momento de eso, pero las líneas telefónicas... tenemos las líneas telefónicas son el 702-876-1087 y tenemos con nosotros a Victoria Seaman, que es es actualmente nuestra asambleísta por el distrito 34. Ella está corriendo ahora para otra posición y vamos a introducirla. Está aquí ya con nosotros en cabina, es nuestra invitada del día de hoy. Victoria Seaman, thank you very much for being here with us today. You are our assembly woman for District 34. And we welcome you to our radio station. Thank you so much. Muchas gracias for having me here on the program today. No, muchísimas gracias a usted. Thank you very much. Victoria, tell, so the audience can know, where is this district that you represent right now, District 34 for the Assemblywoman? The main boundaries are to the west, Wallapai, to the east, Torrey Pines, to the south, Alta, and to the north, Lake Mead, but it does go north of Lake Mead and takes a big piece of Desert Shores. Got it. Las fronteras de su distrito, si usted vive dentro de esta parte, para el oeste o la parte del poniente, está la calle del Wallapai, una calle grande cerca de Summerlin, y para el lado del este llega hasta la calle Torrey Pines, y para el norte hasta la calle Alta, y para el sur hasta la calle Lake Mead. Así de que si usted vive más o menos en esa área, usted es una constituyente de la señora de la asambleísta Victoria Seaman. So if you live within those boundaries, you are a constituent of the Assemblywoman Victoria Seaman. Now, Victoria, you are running this time for a different position, are you? I am, but it encompasses my district. Got it. So there are 2 assembly districts in each Senate district, and I'm the only elected in Senate 6. That's running for that That's position. running for Senate 6. So I encompass half of it. The other half is 37. Muy bien. Dice, le acabo de preguntar que ella ya está corriendo para otra posición. Está corriendo para la posición de senadora estatal del distrito 6. Lo bueno es de que su distrito de la asamblea o del asambleísta está dentro del distrito del Senado número 6, o sea que ella no se tiene que mover. So you don't have to move, you don't have to relocate, you're in your own district. Yes, I am. That's correct. Perfecto. Ahora, so tell me a little bit about your background so that my audience can know more about you. I know that you've been, you're already, you're an assemblywoman. You won in the last election, but let's start a little bit back, have a little bit of history, just something quick, and then we'll go from what you want to do and what you want to accomplish in your first year. Vamos a ver un poquito de la historia de la señora Seaman para que nos cuente y luego ya después vamos a lo que ella quiere hacer con esta nueva posición. Well, first of all, I want to say that I'm the first Latina Republican in the Assembly. That's a great honor for Absolutely. me. Although my Spanish isn't so good, I didn't grow up with it. I grew up with English, but my father spoke fluent Spanish. I come from a long line of
Californianos, which is the pioneers of California with when it was Spain and then went through Mexico. Absolutely. So I have a big history in California. But my Antes que nada, let me do this really quick. Antes que nada, quiero decir que soy orgullosamente una latina, una hispana. Aunque mi inglés, el español de ella no es no lo practica muy bien, pero que su papá lo hablaba bien. Ella viene de una familia de los originales de California. Cuando California, obviamente sabemos, era primero España, después era parte de México y ahora es parte de Estados Unidos. Pero eso es la primera latina republicana que está en la asamblea. Thank you. So my background really is as a business owner. I began doing my own business at the age of 23, and creating jobs was something I did for 25 years. And so what got me involved with politics is that I understood what it took to create jobs. And therefore, I felt like we needed more representation so that more jobs could be created. We had a lot of city workers, county workers, state workers, and lawyers in Carson City, but we didn't have those who knew how to create jobs. Muy bien, mi historial viene más de la parte privada. Ella ha sido una pequeña empresaria, ha creado trabajos, ha creado empleos y realmente de ahí nació la idea de entrar a la política porque tenemos en estas burocracias que siempre están los abogados, los licenciados, los que se dedican a esa línea de trabajo, pero que hace falta también gente que conozca cómo se crea un trabajo, que conozca de cómo se hace una empresa de abajo hacia arriba para que estemos más familiarizados con esas personas. Y estoy totalmente de acuerdo. I totally agree with you. We need more business people in positions of power or government that we do of attorneys and all the bureaucracy. Right, because the solutions to them are just tax the businesses. And now with the largest tax hike in the state of Nevada, which I opposed, we are going to lose jobs. And what we were just getting on our feet from the economic downturn, and we saw jobs started to be created. Now we have brought forth in legislation more regulations, more taxes, instead of looking at real solutions for the problems that we have in Nevada. And we're not going to tax our way out of anything. We're just going to see people lose their jobs. Y una de las razones es porque estas personas que no están familiarizadas con la creación de empleos, con cómo manejar una empresa, etcétera, pues no tienen idea y para ellos la solución siempre es más impuestos, más regulación, y eso merma el crecimiento económico de un estado, de un país, de una ciudad, etcétera, y eso es lo que estamos viendo como problema, ¿no? Ahora, one of the other things that we see as an accomplishment in the state of Nevada is school choice. However, right now we know that it's been under attack. A court has decided to put a hold on it. What do you think is going to happen? Do you think we have a good chance of moving forward and winning this battle to get and to establish finally school choice in Nevada? ¿Cree usted, una de las grandes victorias que se nos dio para el estado de Nevada fue el conseguir que hubiera la school choice o la opción escolar que hemos hablado mucho por acá en la radio, pero sin embargo ya está siendo detenida por una corte y hay muchos intereses detrás que están parándola? Las uniones están determinadas a parar esto. ¿Cree que podamos ganar esta batalla y darle por fin a nuestros padres de familia la opción de poder llevar a sus hijos a cualquier escuela que deseen? Yeah, I absolutely think that we will prevail in the courts. And if we do not, and legislation needs to take place, I'm ready to fight, because this legislation of school choice really helps the unfortunate. We have the opportunity scholarships, the education savings accounts. These are for people to put their kids in the school of their choice. And already wealthy people can do that. Sure. It's the people who cannot afford it that are going to benefit from this. And so it's beyond me why the ACLU would even come out and fight against something that is so good, and every child will have an opportunity to have an equal education. I like that. And let's go to the commercial, and then we'll come back to close the segment. Lo más importante que acaba de decir Victoria Seaman en este momento es de que
sí vamos a prevalecer, vamos a ganar esta batalla, y si no la ganamos en las cortes, lo vamos a hacer por medio de la legislatura, de la cual ella obviamente pertenece y es parte de. Vamos a platicar más adelante de esto. Regresamos después de este corte comercial, no se me vaya, mi gente. Bueno, ya estamos aquí de regreso una vez más. El tiempo se va, pero volado. Quiero hacerles una invitación a todas las personas que me escuchan en este momento. Va a haber un evento del Día de las Madres. El evento se llama Evento Familiar de Primavera. Se va a celebrar este 8 de mayo, o sea, el domingo, que es el Día de las Madres, en el Parque Lorenzi Park. Ahí está por la Washington y Decatur, por esa zona. Este es un parque muy conocido, todo el mundo sabe dónde está el Parque Lorenzi. Y por favor, los queremos invitar ahí este domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Va a haber música en vivo, gratis. Va a haber varias bandas tocando de diferente tipo de música. Van a estar personas cantando, entreteniendo a las personas, a la gente, al público. Va a haber juegos y jumpers gratis para los niños si quieren ir a divertirse. Lleve a toda la familia. Va a haber también juguetes gratis para los primeros 50 niños que lleguen y un regalito especial para las 50 primeras mamás que lleguen, porque es el Día de las Mamás. Así es de que los invitamos para que vayan a este evento en el Parque Lorenzi Park, ahí de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, pero llegue temprano para que aproveche, gane el lugar y pase un muy bonito tiempo con la familia. Si tiene alguna pregunta, llámenos al 702 466-8582. Si quiere usted participar, ser sponsor, agarrar una boot y cualquier cosa que quiera hacer ahí en ese evento, quiere participar, o si nomás quiere ir, es un evento totalmente gratis para la familia. Así de que este domingo a las 10 de la mañana, 702-466-8582. Continuamos con la asambleísta Victoria Seaman, que obviamente estábamos hablando acerca de esto de educación. We continue with Victoria Seaman, Assemblywoman from District 34. So now that we talk a little bit about what you did in the assembly and all that. Now let's move on to what you want to do and what are you running for now and what would you like people to know about you in that aspect? ¿Qué es lo que quieres que la gente sepa de ti ahora que ya estás corriendo para el Senado estatal por el Distrito 6? Well, what I'd like people to know is that I am out in the community. I do coffee with constituents. I actually walk my district, and I go out and see what the issues of the people are. I'm a real people representative. I'm accessible. You can call me anytime. You can email me anytime. And some of the things I want to continue to fight for, because I say continue because I've been fighting for them, is jobs. I want to fight for businesses to make it easy for them to come in and create jobs. I want to continue to fight on the squatter issue. We got a big squatter issue in my district, and we've done some great legislation to allow Metro to come in and work on those situations. Senior abuse was a big issue in Carson City. Our seniors have been abused, and we are now working on more criminal penalties for those who come in and take advantage of our seniors. So I am going to continue to go out and meet with the people and find out what more I can do. Lo más importante de mi carrera como legisladora y ahora posiblemente como senadora estatal es de que yo, o sea, Victoria Seaman, soy una persona muy accesible a la gente, al pueblo. Mi número de teléfono siempre lo doy para que la gente me llame si necesita hablar conmigo para explicarme o platicar acerca de algún problema de la comunidad. También mi correo electrónico siempre está disponible y ella lee los correos electrónicos, ve los mensajes, siempre tiene un contacto muy directo con la gente, es accesible y eso es muy importante porque hoy día cuando tú eliges a un político ya se creen los papás de los pollitos, se creen los reyes, ya no quieren ser accesibles con la gente. It's very important to be accessible because nowadays, when you elect a
political figure, somebody out there to office, they think that they're the kings and they don't want to be accessible anymore. They're not accessible. I mean, you've just hit it on the nail on the head. They are not accessible. And that is the one thing that I will always be accessible, because I decided to get involved so that I could represent the people and the businesses that were not being represented. I see. So that's the reason I did it. No, wonderful thing. Now, Victoria Seaman, we're about to close this segment. Anything else that you want to add to this? That you want to tell the people that maybe give a phone, a website, something? What do you something that so that they can follow through and eventually if they decide to vote for you? Yes. First of all, I want to ask you to go to my website, victoriaseaman.com, SEAMAN, and be sure and sign up for my email list, because I do reach out and do different town halls. We just did a vet town hall, and if any of you are vets out there, I just want to thank you for your service and let you know that we will always do legislation that will help you in any way that we can. I will always support legislation. The other thing, we just did a huge crime town hall to give tips on how to keep yourself safe. I also want to say to you, if you have any issues or concern and you're in my district, please llamarme at 702-466-0407. Thank you for having me. Ahí está, las personas que le quieran llamar, 702-466-0407, o también puede ir a la página de internet que dice victoriaseaman.com, así como está el nombre, es Victoria, y luego el apellido es Seaman de Nancy. .com, y ella lo que vuelve a hacer énfasis le gusta hacer mítines comunitarios o los llamados town hall meetings. Acaban de hacer uno para los veteranos, también para cuidarse del crimen, que el crimen es otro de los problemas aquí en la ciudad de Las Vegas. Entonces, si usted tiene alguna sugerencia, if somebody may have a suggestion to do a town hall meeting with you, can they reach you and try to get communities together? Absolutely. Just call me. My number's available. And by the way, that is my cell phone number. Y para que sepan, ese número que acaba de dar es el número del celular. Así de que así de accesible, Victoria Seaman, la asambleísta Victoria Seaman, Assemblywoman Victoria Seaman. Thank you very much for your visit here to this station, and I wish you the best of lucks, and may the best win. Thank you. Thank you for having me.